Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. Me verán ahora con estas cosas aquí en los oídos y el micrófono. Estoy nada más simplemente probando para ver si con esto podemos mejorar un poco el sonido, porque alguien me hizo el comentario de que no estaban escuchando bien la conferencia. Entonces, pues a ver si con esto logramos mejorar el sonido, ¿vale? Y pues bienvenidos. Vamos a nuevamente a estudiar algunos temas importantes, o vamos a continuar, perdón, con los temas importantes de las claves de la prosperidad. El día de hoy voy a estar tratando de revisar junto con ustedes, voy a tratar de abrir un poquito más. No sé si mejore, no, creo que va a estar peor, mejor lo dejamos así. Ahí estamos, ok. Entonces les decía, vamos a avanzar el día de hoy con esta serie de estudios que hemos mencionado, o le hemos dado por nombre las claves de la prosperidad. Y el día de hoy vamos a revisar un versículo que creo yo resume en gran manera uno de los fundamentos que al menos en mi vida ha sido pilar para poder encontrar la prosperidad. Así es que, si me hacen favor, vamos a Proverbios, al libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento. Aquellos que ya tienen su Biblia, bien, entonces ábranla, busquen ahí el libro de Proverbios y acompáñenme a Proverbios 13, versículo 11. Versículo 11, ¿vale? Ok. Perdón, voy a leerles la versión Reina Valera. Voy a leerles la porción de la escritura y después veremos otras versiones para que a ver si de esa manera logramos sacar el máximo provecho de este estudio, ¿vale? Ok, entonces vámonos acá. Estoy aquí con una Biblia. También hay Biblias, en electrónico hay una serie de Biblias que te las ofrecen también en electrónico, en tu teléfono, o en tu computadora, o en tu iPad, o en tu dispositivo electrónico lo puedes tener. Y ya no compras una en papel, pero bueno, a mí me gustan más las de papel porque puedo trabajar sobre ellas, puedo hacer anotaciones, puedo marcar y demás. Ok. Porque, la Biblia se marca. La Biblia es un libro de trabajo, es un manual que Dios nos dio. Y todo libro que tú estudias, normalmente le pones señas, marcas, lo personalizas porque estás aprendiendo. Si tú lees la palabra de Dios y no la marcas, o no subrayas, o no pones ligas o señas entre un versículo y otro, entonces no estás aprendiendo. Estás leyendo, pero tal vez no estás aprendiendo. Eso lo veremos un poquito más adelante, cómo tenemos que hacer esas marcas y demás. Yo creo que igual le dedicamos algo de tiempo el próximo sábado, tal vez. Ok, bueno. Dice en la versión Reina Valera, Proverbios 13, versículo 11: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Ok? Entonces, aquí subraya o deja una marca ahí en dos conceptos que vamos a revisar. Uno de ellos es vanidad, porque dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, esa porción laboriosa, las aumenta. Ahorita vamos a volver a esta parte. En la Biblia textual que utilicé en la sesión pasada, les comentaba yo que esta es una traducción directa de los manuscritos más viejos al español, de manera directa. Dice aquí: fortuna sin esfuerzo se desvanece, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Esta es en la versión de la Biblia textual.
Y tengo aquí una Biblia también bastante buena, esta versión, que es la nueva versión internacional. Hay otra que es la versión de la nueva traducción viviente, algo así se llama. Pero esta también es una buena opción, sobre todo porque tiene un lenguaje tal vez un poco más moderno y entonces nos permite entender todavía más, ¿no? Con mayor claridad. Y aquí vamos al 13:11 y dice, en esta versión dice: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Fíjense, pareciera que son diferentes cosas las que nos está hablando la palabra en estas versiones, pero es lo mismo al final. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Y ahorita vamos a ver por qué mano laboriosa, y lo que dice aquí que el que ahorra, ¿por qué son similares o por qué dicen lo mismo? Al igual que la Biblia textual, que nos dice que fortuna sin esfuerzo se desvanece y el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Ok, bien, lo primero que quisiera revisar con ustedes entonces es si nos dice que las riquezas de vanidad, es lo que dice aquí, las riquezas de vanidad disminuirán, pero en el texto original el sentido que se le da a esta porción, la riqueza de vanidad disminuirán, las riquezas de vanidad disminuirán, a lo que se refiere sí es a que, como dice en la Biblia textual, dice fortuna sin esfuerzo se desvanece, o como dice en la nueva versión internacional, el dinero mal habido pronto se acaba. La realidad es que cuando lees el texto como está escrito en su original, es muy interesante porque dice que las riquezas obtenidas de vanidad, o las riquezas que provienen de vanidad, serán disminuidas o se reducirán. Y es interesante porque esta parte de vanidad, que es lo que quiero ahora revisar con ustedes, es una palabra en hebreo. Digo, yo no sé hablar hebreo, pero trataré de pronunciar como más o menos cercano a como debería de leerse. Es una palabra que es mejebel. Y esto significa, digo, tiene varios significados, pero entre ellos uno de los que se usa más frecuentemente es vano. Y si ustedes van al diccionario en español y buscan la palabra vanidad, se van a encontrar que vanidad es la característica o el nombre que recibe la característica de vano. Y bueno, eso no nos dice tal vez mucho. Vano, ¿qué significa? Muchas veces vano, la gente dice, es que el esfuerzo es vano, es decir, no es bueno esforzarse, o no sirve esforzarse. Pero en realidad la palabra vano es una característica de un grano de trigo, de un grano de cebada, y esa característica es que ese grano está podrido. Ese grano no tiene peso, ese grano no sirve para nada. Entonces, si lo leemos desde esa perspectiva, la palabra de Dios nos indica o nos apunta a que las riquezas que se obtienen de un fruto podrido, ¿a qué les recuerda eso? Fruto podrido. Las riquezas que nos da un fruto podrido se ven disminuidas, dice. Ok. Un fruto podrido no lo puedes vender, ¿no? Un grano vano no lo puedes vender. Entonces, ¿cómo es que hay riquezas de un fruto podrido? Bueno, también esa parte de vano, de ese fruto podrido, ¿no te recuerda o no les recuerda un poco la palabra corrupto?
o fraude también. Ahora, ¿por qué? Porque si el fruto está podrido y lo hacemos pasar por bueno, entonces la gente lo compra, nos deja su dinero, pero cuando se dan cuenta lo que les hemos vendido, que ha sido algo echado a perder, obviamente primero no van a volver con nosotros, o van a volver solo a reclamar. De hecho, la corrupción eso es, ¿no? La corrupción es ofrecer o vender algo que está mal, que está echado a perder. Por eso es corrupto, ¿no? Lo que está corrupto es algo que está podrido, es algo que está echado a perder. A veces decimos, es que es corrupción lo que hay, y queremos hablar de corrupción indicando algo ilegal. Y sí, lo ilegal sin duda es corrupción, ¿no? Porque corrompe, porque echa a perder, porque pudre. Cuando toleramos lo ilegal, entonces estamos favoreciendo la corrupción, estamos favoreciendo el que crezcan dentro de nuestra sociedad esos frutos podridos, ¿no? Ahora, otra acepción también que tiene vano es, esta palabra de vano también significa sin sustento, sin algo sólido. Es decir, es algo vacío. Y eso me habla de engaño también, ¿no? Cuando te venden algo, te venden una cajita y te dicen, adentro te vas a encontrar con la octava maravilla del mundo, y tú lo compras y cuando abres no hay nada, está vacío. Entonces te engañaron. Yo recuerdo que antes así ocurría en alguna zona de aquí del país, que ibas, comprabas fresas, me acuerdo, y comprabas una cesta grande, ¿no? Llena de fresas. Bueno, suponías que estaba grande, pero la mitad normalmente iba vacía. Te habían engañado, ¿no? Entonces eso también es parte de estas riquezas de vanidad. Así entonces, mi reflexión sobre esto es que las riquezas que provienen de fraude, o que provienen de corrupción, o que provienen de alguna actividad ilícita, al final van a disminuir, van a desaparecer, no van a perdurar. Y esto es muy, muy interesante que lo podamos anotar, porque el día de hoy en nuestra sociedad se privilegia mucho a aquellas personas que hacen rápidamente fortuna, ¿no? Y les aplaudimos. De hecho, hasta queremos ser amigos de ellos, ¿no? Porque han hecho millones rápidamente. Y está bien, digo, hay gente que lo hace de forma muy hábil, pero legal y transparente, pero la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente lo que hace es pues hacer riquezas de manera así extraordinariamente rápida, pero a través de la corrupción. Nosotros aquí en casa hace, yo creo que tenía más de un año, algo por ahí, pedimos a un arquitecto hacer una ampliación pequeñita que necesitábamos. Y el arquitecto, muy honesto, me dijo: podemos hacer dos cosas. O nos vamos por la parte legal, todo derecho y sin problemas, para conseguir el permiso para hacer esta pequeña obra, lo cual seguramente nos va a llevar meses. O nos vamos por el camino más rápido, y que tal vez puede ser hasta más eficaz por la prontitud. Vamos entonces a dar una propina ahí en la Dirección General de Obras.
Y yo le dije al arquitecto, ¿sabe, arquitecto, gracias por las opciones, pero es mejor que nos esperemos y que vayamos, aunque sea aunque sea más tardado, pero que vayamos por las piedritas, ¿no? No quiero que el día de mañana tengamos problemas con la autoridad, además de que en realidad yo me siento mal. Yo quiero estar bien delante de Dios, ¿no? No me interesa apresurar las cosas. Si esto viene de Dios y Dios quiere que ampliemos, lo vamos a lograr, y si no, no. Y así pasaron meses, hasta que pues se cansaron, las personas que estaban ahí atendiendo nuestro procedimiento se cansaron de que no recibían nada, porque esa era la instrucción que se le había dado al arquitecto. El arquitecto la siguió y bendito Dios, salió el permiso sin que tuviéramos que dar dinero de más. Y yo creo que si todos los ciudadanos en nuestro país nos unimos y nos volvemos intolerantes a esas prácticas de corrupción, creo que va a ser fenomenal, porque toda esa serie de ganancias deshonestas, primero, no nos van a lesionar, segundo, no vamos a participar de ellas, y tercero, no vamos a dañar a otros. ¿Por qué las riquezas de vanidad van a terminar? ¿Por qué no van a perdurar? Bueno, si quieren, vayamos a Isaías. Si me acompañan, vamos al libro de Isaías. Y ahí en Isaías, en el capítulo 59, vamos al versículo 4. Y aquí nos dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Por qué Dios entonces nos está diciendo en Proverbios, o nos está advirtiendo en Proverbios, que las riquezas de vanidad, o las riquezas de esta corrupción, de este fraude, no van a prosperar, no van a perdurar? Y lo dice aquí porque no hay quien clame por la justicia, y Dios es justo. Dios no se mete en la corrupción. Él tiene o nos invita a que permanezcamos en su justicia, ¿no? Él es justo, la justicia está en su mano, la justicia de Dios es Jesucristo mismo, y Dios nos dice entonces: no hay quien clame por la justicia. Es decir, cuando nos metemos en la prisa de obtener ganancias, o de prosperar económicamente, o de hacernos de bienes, normalmente lamentablemente incurrimos en esta parte, ¿no? En que en lugar de buscar la justicia, nos vamos a confiar en la vanidad, nos vamos a confiar más en la corrupción, y estamos dando dinero y estamos haciendo cosas indecibles y que además no son las adecuadas, ¿sí? Dice: confían en vanidad y hablan vanidades. Y al final, ¿eso a qué nos lleva a los seres humanos? A concebir maldades, es decir, a hacer cosas en contra de nuestro prójimo. Es muy interesante que en Proverbios, y vamos para allá, justamente Proverbios capítulo 1, por favor, y vamos ahí al versículo del 11 al 19, podemos leerlo todo, pero yo nada más les voy a leer una partecita que viene ahí al inicio. En el versículo 11 dice: si dijeren, ven con nosotros, vamos a acechar, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Esto justamente son los planes que mucha gente, ya sea en empresas o ya sea en entidades de gobierno, estos planes los hacen entre ellos, y luego te invitan a que participes de esto. Vamos a hacernos ricos, man.
Mira, les vamos a dar el permiso, van a construir y lo van a hacer con materiales bien baratos, no importa, ¿no? Y la compañía, ya me dieron el permiso y ya construí con material bien barato. Ahí están los edificios tirados, ¿no? Porque la corrupción al final mata, es lo que les decía. Dice, acechemos sin motivo al inocente. El inocente es cualquier persona que confió en otro, ¿no? Y fue engañado. Dice, lo tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen al abismo, ¿sí? Al final mucha gente justamente cayó muerta, ¿no? O caen muertos hoy día por causa de la corrupción, porque alguien está codicioso de tener dinero. Nada más por ello. No le importa su prójimo, le interesa el dinero. Nos dice en Proverbios 20, en Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. La corrupción, eso hace, ¿no? El deseo de hacerte millonario, de hacer mucho dinero rápido, te lleva a esto. A que al final lo que ganaste, lo pierdes. Hace también varios años yo cometí un grave error, un muy grave error. Por ahí alguien me invitó a hacer un negocio y me dijo, nos vamos a hacer de mucha lana. Pero yo no conocía ese negocio, yo no sabía nada en torno a lo que me estaba pidiendo que hiciera, pero me dijo, es bien fácil, se trata de hacer esta serie de cosas, me dio el procedimiento y yo dije, pues sí, se ve bien sencillo, vamos, cobramos y todo. Y durante todo el proceso tuvimos una serie de problemas, porque yo no era el experto, ¿no? Yo estaba engañando a la gente, de eso ya hace muchos años. Aprendí que, eso también era corrupción. Eso era fraude, estaba yo engañando. Sí, yo estaba siguiendo un procedimiento que me dieron, pero cuando me empezaron a preguntar sobre el propio procedimiento, yo no pude responder nada. Y por ahí otra persona tuvo que salir al quite y ayudarme con las preguntas porque yo no tenía ni idea. Y yo solo me metí, ¿por qué? Porque quería dinero. Entonces olvídalo. Los bienes que se adquieren con prisa al principio no serán bendecidos al final. ¿Cuánto de ese dinero quedó? Nada. No quedó nada. Y era un montón de plata, para ese entonces. Entonces, ni para qué andarse metiendo, ¿no? Ni para qué engañar, ni para qué hacer acechanzas a los inocentes, que al final van a confiar en que tú sabes hacer las cosas. En Proverbios 26, en el versículo 16, dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Ahora, ¿por qué voy a esto? ¿Qué tiene que ver el perezoso con todo esto? Bueno, ¿por qué se da la corrupción? La corrupción se da porque queremos el dinero, porque buscamos el dinero, pero además lo queremos sin habernos esforzado por ello, ¿no? Simplemente pensamos en que queremos tener ingresos, y buenos ingresos obviamente, y hacernos de mucho dinero, pero con el menor esfuerzo. O por ejemplo, cuando se piden permisos, o cuando se hacen los registros, ¿no? O vas a sacar tu permiso, o vas a hacer tu registro de marca, o vas a hacer algún trámite, llegas y te dicen, no, joven, aquí el trámite le va a tomar mucho tiempo. Y tú dices, ¿y lo podemos acortar? Bueno, claro, sí, todo se puede. Ya estamos entrando en corrupción, ¿no? Ya estamos entrando en tratar de hacer riqueza de vanidades. Y al final del día, ¿qué ocurre?
Se te da un permiso para construir un edificio que después en un terremoto se cae. Se te da permiso para abrir una empresa y al final no cumples con los requisitos, se incendia el edificio o las oficinas o no tenías el recurso necesario para el negocio y terminas defraudando. O sea, y todo por causa de querer hacer riquezas pronto. Y eso normalmente el perezoso, el flojo, lo busca para no transitar todo el trámite legal, que sería lo correcto. Porque, a ver, las leyes han sido puestas, para algunas personas han sido puestas para ser violadas, eso dicen, equivocadamente, ¿no? Pero bueno, algunos dicen, no, es que las leyes están puestas para violarse. Pero está mal eso, tener ese concepto está mal. Otros piensan que las leyes se han puesto para estorbar a los ciudadanos. Pero tampoco es así. En los países desarrollados se entiende que las normas y todos los aspectos de leyes y demás están puestos para la protección de los propios ciudadanos. Dios nos da su palabra con una serie de ordenanzas para protegernos a nosotros. No para estorbarnos la vida, sino para hacerla mejor, más segura, pero a veces nos queremos brincar la palabra de Dios, así como nos brincamos las leyes, ¿no? Pero si fuéramos derechos, si fuéramos honestos, y siguiéramos las leyes como van, y obedeciéramos la palabra de Dios como está escrita, otra historia nos cantaría, ¿no? Porque entonces estaríamos trabajando, como dice la palabra, que la mano laboriosa, el que recoge con mano laboriosa, ese es el que va a hacer que crezcan, que aumenten las riquezas. Y en una de las versiones nos dice que el que ahorra. Porque lo que significa la palabra laboriosa o laborioso es aquella persona que realiza su trabajo con perseverancia y esmero, dice el diccionario. Ahora, la perseverancia es firmeza y constancia. No es flojera, no es pereza. Y hacerlo con esmero es hacerlo con cuidado y atención. Entonces, si tú estás trabajando de esta forma, con una mano laboriosa, es decir, realizas tu trabajo de forma firme, es decir, no te das chance a la flojera, sino que le echas ganas, estás ahí firme, trabajando con honestidad, con constancia, lo haces con cuidado, porque al final lo que haces cuando trabajas, ya sea que trabajes para otro, que trabajes para tu propio negocio, cuando tú lo haces con esmero, lo haces cuidando de las cosas y de los recursos que te proveyó el que te contrató, ya sea porque eres empleado de él o ya sea porque el que te contrató es tu cliente. Y entonces pones ese cuidado y esa atención en las cosas como si fueran tuyas. Y si tú trabajas de esta forma, con perseverancia y con esmero, al final no despilfarras los recursos, y eso te lleva ¿a qué? Al ahorro, que menciona también la versión internacional que comentábamos hace un momento. El que ahorra en el largo plazo va a ir aumentando o va a aumentar sus riquezas. ¿Sí? Dice en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, en el capítulo 5, y en el versículo 2, dice: es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Y después nos dice Proverbios, ahorita vamos a ligar todo esto, dice Proverbios
15:27. Proverbios capítulo 15, versículo 27. Ya se me fue el tiempo, tengo que terminar. Nos dice: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Por un lado nos dice Job que el codicioso, ¿lo leemos de nuevo? A ver, vamos, porque me llamó mucho la atención. Dice: el codicioso, bueno, primero dice que el necio lo mata la ira. Dice: pero al codicioso lo consume la envidia. De repente la gente codiciosa ve algo y lo quiere tener, y está envidiando al otro porque quiere tener esos bienes que el otro tiene, y yo, ¿por qué no? Pero nada más porque soy codicioso. A ver, tal vez no tengo derecho a tener esas cosas, ¿sabes? Antes de codiciar algo, lo que me debo de preguntar a mí mismo es: ¿tengo derecho a eso? A veces la gente no vive bien y gasta de más porque lo que quiere es tener cosas para las cuales no tiene derecho todavía a tenerlas. Quiero tener un auto último modelo. Ajá, ¿tienes derecho? ¿Ya te lo preguntaste? Es decir, para tener un vehículo último modelo debes de tener el dinero para comprarlo, el lugar a donde guardarlo, el dinero para pagar las tenencias, para llevarlo a las verificaciones, para darle mantenimiento, ¿Ya tienes todo eso? Oye, si no tienes todo eso, entonces no tienes derecho a tenerlo. Un clásico ejemplo de alguien corrupto y codicioso fue Herodes. Juan el Bautista en algún momento se acerca y le dice: no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Claro, legalmente no podía tener a la esposa de su hermano, o sea, era un pecado, era algo que iba en contra de la ley de Dios, ¿no? Pero él codiciaba, o codició pues a la esposa de su hermano, y la tenía, a pesar de que la ley de Dios se lo prohibía. ¿Qué terminó por hacer ese hombre? Mató a Juan el Bautista. ¿Alborotas tu casa? ¿Por la codicia alborotas tu casa? ¿Te vas a meter en tratos con malvados? ¿Te vas a meter en broncas legales? Y todo por vil codicia. Cuando la palabra de Dios nos dice en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Así es que, como nos dice y lo escribe el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 8, dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, que si tenemos abrigo y comida, es decir, si tenemos que ponernos encima y tenemos que comer, estemos contentos. No importa si tienes casa, si tienes coches, si tienes con qué comer y qué vestir, estate feliz. Oh, pero es que yo quiero tener más. Bueno, si quieres tener más, entonces empieza a ser fiel con lo que ya Dios te dio, aunque sea poco. No necesitas otra cosa. Decía, si tenemos para comer y para estar vestidos, con eso tenemos suficiente, decía Jesucristo, ¿no? Y hasta decía, hombres de poca fe, ¿por qué se preocupan por qué van a comer o qué van a vestir? Dios tiene ya cuidado de eso, ¿no? Entonces es fundamental que si queremos prosperar económicamente, ahora sí, hablando económicamente, si queremos prosperar, una de las claves de esa prosperidad es, primero, no te metas en hacer riqueza o a tratar de hacer riqueza a través de la corrupción o del fraude. Olvídalo, eso no va a prosperar. Y si sacas dinero, ese dinero no va a durar. Lo dice la palabra de Dios. Segundo, dice que solo si te esfuerzas y trabajas, solo si lo haces,
eso va a ser recompensado. Vas a poder ahorrar, ya habíamos platicado, porque lo vas a hacer, como decíamos, con perseverancia y esmero, trabajando de esa forma, es decir, trabajando con mano laboriosa, porque eso significa laborioso, ya lo habíamos visto, que trabajas con perseverancia, es decir, con firmeza y constancia, y con esmero, es decir, con cuidado y atención. Esto te va a llevar a ahorrar recursos, y si no te pones a gastar en cosas que estás codiciando, sino que te pones a guardar para poder tener derecho a lo que tanto anhelas, si estás dispuesto a eso, Dios te va a recompensar, porque Dios dice, entonces tú vas a recibir lo que has estado sembrando. Tú no siembras tomate para sacar maíz, tú no siembras maíz para sacar mangos. Si siembras maíz, cosechas maíz. Si siembras tomate, cosechas tomate. Si siembras codicia, cosechas codicia. Si siembras honestidad y trabajo, vas a recoger el fruto de la honestidad y del trabajo. Y en su momento, si eres fiel en eso poco, vas a ser fiel en lo mucho. Dios no tendrá problema por prosperar tu esfuerzo y por abrir oportunidades para que te vaya mejor económicamente, porque ya no es el dinero lo que te está desviando, ni es lo que te está dominando. Tu corazón está inclinado hacia Dios, todo lo que piensas es con relación a Él, y ya sabes que si tienes para comer y tienes con qué estar abrigado, tienes suficiente. Ya el dinero no te genera problemas, lo puedes manejar, en lugar de que el dinero te maneje. Bueno, amigos, ya se nos pasó el tiempo, qué rápido esta media hora, ¿no? Pero entonces, a echarle lente, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos tratando de prosperar? ¿Estamos tratando de prosperar a través de vanidad, que finalmente es fraude o es corrupción, como ya les había dicho? ¿O estamos tratando de prosperar trabajando con mano laboriosa, teniendo esa perseverancia? Es decir, sabemos que la prosperidad va a llegar, lo que tenemos que hacer es esperar y listo, hacerlo con cuidado, con atención, y la prosperidad va a venir. Piénsalo y piénselo, amigos. A mí me ha funcionado. El día de hoy no pueden venir a quitarme ni la cama donde estoy acostado, porque todo está pagado, no le debo nada a nadie, pero tampoco me hice de los bienes o de las cosas, que no son muchas, la verdad, pero no me hice de esto de la noche a la mañana. Me ha tomado muchos años de trabajo, muchos años, pero me siento tranquilo, que al final también eso vale la pena. Nadie puede venir a acusarme de ratero, nadie puede venir a tomarme mi cama o mi sala o mi comedor o mis libros porque los debo o porque engañé a alguien. No. Les invito entonces a que cambiemos nuestra nación, cambiando primero nosotros, porque algo que nos está ocurriendo es que siempre decimos, la sociedad está mal. No, a ver, ojo, nosotros somos la sociedad. La sociedad no es una ente que está allá afuera, extraña y ajena a nosotros. No, la sociedad somos nosotros. Y como nosotros construimos la sociedad, empecemos nosotros a llevar las cosas de forma diferente, ¿no? ¿Qué les parece? Cambiemos nuestra forma de trabajo, seamos personas de mano laboriosa, para que entonces, primero, con honestidad, ganemos las cosas. Segundo, que podamos nosotros decir, no tolero la corrupción, no formo parte de eso, y enseñar a otros con nuestro ejemplo. ¿Vale? Pues que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el próximo sábado. Aunque vamos a andar ocupados. Bueno, voy a tratar de ver si puedo conectarme. Tal vez voy a andar en campo,
pero voy a ver si me puedo conectar, y si no, tal vez deje yo grabado el video y lo transmita un poquito más tarde, o igual lo anticipo y lo dejo ahí para que ustedes lo escuchen, ¿vale? Pues muy buena tarde, que pasen un excelente fin de semana y que Dios me los bendiga mucho. Sigan leyendo la palabra, créanme que transforma vidas, ¿vale? Un abrazo a todos, que estén bien.